Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy en este cierre de mes vamos a estar platicando sobre la violencia, sí, por supuesto la violencia de género, pero en general de la violencia, y para eso me acompaña un buen amigo, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT, ahora CECITI. Iram Reyes, qué gusto saludarte. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación para hablar sobre cuestiones de violencia aquí en la sociedad en México y en el estado de Coahuila. Muchas gracias de veras. Primero, Iram, platícanos, ¿qué es, cómo podemos definir la violencia y cuáles son como sus manifestaciones en la sociedad? Porque aunque es un término que aparentemente todos manejamos de manera coloquial y pareciera obvia la respuesta de qué es la violencia, luego no está de más profundizar un poco y delimitar qué es violencia y qué no es. Sí, fíjate que esa es una pregunta bastante compleja porque precisamente cuando hablamos de violencia, evidentemente podemos hablar de violencia física, psicológica, sexual, económica, pero un grave problema son sus diversas formas de aparición, ¿no? Y actualmente empiezan a haber variaciones en las formas de cómo se presenta la violencia. Por ejemplo, cuando se habla de violencia contra la pareja, se suele hablar de violencia por coerción en casos más recientes. Entonces, la principal forma en la que tradicionalmente podemos hablar de qué es la violencia sería como una afectación física, psicológica y económica, ¿no? Pero lo que se está teorizando actualmente es las diferentes formas de aparición por factores estructurales, por cuestión de género. Entonces sí ha habido como que variaciones en cómo entender la violencia. ¿Quiénes suelen ser sujetos más, o históricamente cuáles han sido los sujetos más violentados? Bueno, eso también en psicología es un debate bien polémico, ¿no? Si revisas, por ejemplo, factores promotores de la violencia, vas a encontrar por una parte una cuestión más biológica que tiene que ver con genes, vas a ver una parte más individual que tiene que ver con condiciones de comportamientos antisociales, y luego podemos ver una parte más social en donde, dependiendo la sociedad y las condiciones, hay más posibilidad de que una persona genere violencia o comportamientos agresivos. Por ejemplo, en contextos donde hay altos niveles de violencia, hay más probabilidad de que las personas ejerzan comportamientos violentos o agresivos particularmente. Ok. O sea, que según el ambiente, la misma persona o una persona con características similares podría ejercer más o menos violencia sobre otros dependiendo del contexto donde crezca. Eso es precisamente, y las explicaciones realmente no hay como un acuerdo, ¿no? La literatura es bien concreta. Puede haber una tendencia a una parte muy individual y puede haber otra tendencia a una parte más social. No, lo interesante de la violencia es a qué nivel de análisis o cómo la quieres explicar. A diferencia de las ciencias físicas naturales, o las ciencias exactas, pues, las ciencias sociales que tratan sobre la conducta del ser humano, particularmente la psicología social, que es tu área, es muy difícil llegar a respuestas determinantes, contundentes, ¿no? Claro, porque realmente los sujetos o las personas nos vamos construyendo y reconstruyendo en diferentes momentos históricos. Entonces, conforme vaya fluctuando la sociedad, pues también van cambiando las formas, como por ejemplo, en cómo se presentan o se define la violencia, ¿no? Anteriormente no hablábamos de violencia sutil, por ejemplo, que es menos visible. No, la violencia de coerción inicia a aparecer, por ejemplo, en la violencia de pareja, porque precisamente son formas de poder simbólicas en donde físicamente no aparecen marcas, pero es una forma de control por parte de la víctima. Entonces, la sociedad es interesante porque también va generando y va sofisticando fenómenos, como en el caso de la violencia particularmente. Ajá. Ahora, Iram, México, los países latinoamericanos y particularmente México, somos países más violentos como solemos identificarnos, hablamos sobre todo en temas de inseguridad, y entonces con inseguridad viene de la mano también la violencia, y entonces sospechamos o presumimos que somos países más violentos, presumimos en el sentido no de sentirnos orgullosos, sino que se presume que somos países más violentos. ¿Es así? Es que eso sí tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones estructurales. La verdad que, a pesar de que suene raro, pero sí es interesante analizar esos fenómenos porque
Algo que se deja de lado es que pues cuando hay altos niveles de vulnerabilidad, pues es más probable, por lo menos estadísticamente hablando, que una persona pueda generar comportamientos delictivos. Entonces, en las sociedades latinoamericanas, que todavía tenemos altos niveles de vulnerabilidad, pues es más propenso que se presenten fenómenos pues como el miedo, como el delito, fenómenos del narcomenudeo, narcotráfico, etcétera, particularmente. Entonces, la violencia o la agresión también va acompañado de las condiciones sociales en las que se encuentra la sociedad. O sea, si un gobierno quisiera bajar los niveles de violencia, tendría que elevar sus niveles de seguridad, de certeza jurídica, de que no haya impunidad, pues. Sí, eso es, o sea, a lo mejor puede ser como cualidad muy romántica, pero sí es verdad que habría que trabajar en lo que llamaríamos, o podemos llamar el estado de bienestar, ¿no? Que las personas tengan acceso a cosas que son importantes, como a cuestiones de salud, cuestiones de empleos, etcétera. ¿Hay causalidad? ¿Hay estudios que marquen la causalidad entre este tipo, o solamente hay una correlación, digamos? O sea, a lo que quiero ir es, sí está comprobado que estos, los niveles de pobreza, los niveles de incertidumbre y demás, ¿generan violencia o solamente resulta que en los países donde está esto, también está esto, pero de manera es que es lo que comprobar la causalidad? Lo que comentamos hace un momento, por eso entender la violencia es muy polémico, porque pudieras tener todas las condiciones idóneas, pero pues luego se presentan también comportamientos agresivos, ¿no? Entonces ahí es lo que tuviera que ver con el tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia interpersonal es como que la más, por decirlo de alguna forma, peligrosa, porque luego tú no sabes cómo va a actuar el que está enfrente tuyo. En cambio, la violencia instrumental, en principio, sigue siendo negativa, pero como tiene un objetivo concreto, pues en principio no la vemos como tan dañino o no tan perversa. En ese sentido, pues por ejemplo, podemos ver casos de países donde hay altos niveles de seguridad y han pasado o asesinatos. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que vemos que o los países nórdicos, que vemos que son potencias mundiales en cuestiones de calidad de vida, ¿no? Por ponerlo así muy abstracto. Y entonces suceden los tiroteos en las escuelas en Estados Unidos o los asesinos seriales en cualquier otro de los países de primer mundo, que uno dice, bueno, ¿por qué? Eso es, por eso es tan polémico este asunto, o sea, porque realmente hay mucha evidencia y eso es algo que cuando lo revisamos en clase siempre se lo dejo claro a los estudiantes y a las estudiantes. A ver, hay una explicación muy individual que puede encajar en una persona y hay otra explicación muy social que también va a explicar el fenómeno. El problema es desde qué óptica lo quieres comprender. Ahora, antes de pasar a otros temas, me gustaría que nos definas los tipos de violencia, porque hablamos ahorita violencia estructural, violencia instrumental, y luego a principio de la entrevista nos comentabas violencia física, psicológica, sexual, ¿a qué se refiere cada una? Por ejemplo, de las explicaciones así bien concretas vienen siendo las individuales, en donde la causa del comportamiento violento la pudiéramos encontrar en las cogniciones de las personas. Puede haber una violencia que puede ser a nivel interpersonal, en donde es a través de las interacciones sociales, donde el chico o la chica pueden aprender comportamientos violentos. Luego puede haber una parte también, una explicación más socioestructural de la violencia, en donde la cultura, las normas, ¿no?, de la sociedad nos van dictaminando cierto tipo de comportamientos particularmente. Cuando hablamos, perdón, para entender esta parte y a propósito del mes y demás, cuando hablamos de que los hombres suelen violentar a las mujeres es porque estructuralmente hay un sistema que incluso hasta lo promueve. Eso es. De manera velada y de manera disfrazada, obviamente, ¿no? Pero hay una promoción de alguna forma de la violencia. Sí, esa, por ejemplo, siempre es como que muy polémico cuando lo tocamos en clases, porque, a ver, cuando hablas, por ejemplo, con personas que han ejercido violencia sobre la pareja, le puedes aplicar test psicométricos y puede, por decirlo de alguna forma, no aparecer con alguna variación psicopática o antisocial. Pero escucha sus discursos y están cargados de una cultura, de una sociedad particularmente. Es decir, también, por eso decía al inicio lo de que la sociedad también sofistica, la sociedad y los grupos también pueden justificar comportamientos violentos. En ese sentido, la violencia de género entra en esa condición. Creencias machistas, creencias sexistas, asimetría de género, etcétera. Y ahora, con los tipos de violencia, la violencia sexual, violencia física, psicológica, de género digital,
¿cómo podríamos así de manera concreta definir cada una para que nos quede claro? Ok, cuando pasa esto es este tipo de violencia. Bueno, es que más que cuando pasa sería como el tema explicativo. Por ejemplo, una persona que genere un comportamiento violento, le puedes aplicar un test y aparece como con rasgos antisociales. Entonces hay una explicación muy individual. Si la vemos, por ejemplo, en temas estructurales, ahí entran las creencias, las ideologías que las personas puedan tener. Entonces sería como que la forma en que lo vamos explicando, más que los tipos. El tipo implicaría una explicación desde la psicología social. Interpersonal, por ejemplo, pudiéramos pensar en la teoría del aprendizaje vicario. El niño o la niña aprendió la violencia viéndola en su entorno familiar, que es el más cercano. Que eso suele ocurrir muy seguido, ¿no? Sí, que es lo que llamamos, o que se suele llamar, violencia intergeneracional. A pesar de que a veces a la sociedad se le olvide, pero las cosas se heredan y fenómenos como la violencia también se heredan particularmente. ¿Y se heredan de qué forma, digamos? Lo que pasa es que me estoy quizá desviando un poco, Irán, pero últimamente he escuchado mucho este tema de las constelaciones y demás. Entonces, donde hay como una especie de herencia mágica, si me permiten el término, pero realmente desde la psicología, ¿cómo se explicaría? Sí, el concepto de violencia intergeneracional es bien interesante porque cuando decimos que se hereda, por ejemplo, la violencia, es que el niño o la niña que vivió violencia en su casa tiene probabilidad de replicarlo como víctima o replicarlo como victimario particularmente. Okay. Entonces, cuando hablamos de que hay que hacer cosas con la violencia, es interesante porque hay que pensarlo generacionalmente. Porque si sigue habiendo las reproducciones de la violencia, es decir, lo vivió una generación, lo replica la otra, hay probabilidad de que se vaya replicando precisamente, ahí es donde está la herencia. Ajá. Pero vamos, el proceso de aprendizaje tiene que ver con una cuestión de interacción entre las personas, más que porque son de la misma sangre, ¿no? Eso es precisamente, son procesos netamente sociales. Luego, por ahí puede haber personas que se aproximen a otros grupos, que tengan otras formas de cómo construir la relación de pareja y le dan otro sentido, ¿no? Pero si se mantienen ciertos patrones, hay probabilidad de que se repliquen esos comportamientos. El ser humano aprende en su núcleo familiar a ser violento o a no serlo, en su núcleo familiar, en su círculo de amigos, iglesia, escuela, otros círculos sociales con los que interactúe, pero también a través de los medios de comunicación, ¿cierto? ¿De qué forma los medios de comunicación, las redes sociales, pueden ser un detonante, un disparador, alguien que alimente los comportamientos violentos del individuo o por el contrario alguien que inhiba? ¿Sí tienen ese poder desde la psicología social? Nosotros hicimos un estudio sobre un concepto que se llama rat culture, que se traduciría como cultura de violación, que no son otras cosas más que las creencias que la sociedad genera sobre la violencia que se ejerce sobre el grupo de mujeres, ¿no? Y más particularmente en el concepto que se llama violencia basada en el género. Es decir, sobre la violencia que se genera por la condición de género. En ese sentido, por ejemplo, revisando algunos estudios, sobre todo, si no me equivoco, de Irlanda y de Inglaterra, lo que vimos es que el problema de los medios de comunicación cuando se publican cierto tipo de noticias es que se siguen replicando los discursos. Y uno pensaría, de ahí nos nació la inquietud del estudio ese, pensaría que porque se vive en el medio digital no se replica físicamente. Pero claro, lo que estos autores concluyeron es que los discursos que absorbes en los medios de comunicación los puedes llevar a la vida cotidiana y entonces quienes replicaban más discursos violentos en redes sociales también los replicaban en su vida cotidiana, los comportamientos. El medio de alguna forma es una especie de legitimador social para bien o para mal en términos de la violencia, y entonces el ser humano, el usuario en este caso, al leer este tipo de notas, refuerza la idea de, claro, por decir una tontería, ¿no? La violaron porque estaba de noche en tal lugar, o fue abusada o fue violentada porque estaba sola. Y entonces, bueno, pues sabemos que es una tontería esto que estoy diciendo, pero se sigue publicando eso en los medios. Claro, por ejemplo, y ojo con una cosa, porque eso también es como una crítica un poco, porque, también lo podemos tomar como un performance, ¿no? Es decir, es informar también, ¿no? Pero esa es la polémica, por ejemplo, que tenemos en psicología social. Si se reproduce en los medios de comunicación,
puede causar un impacto negativo ante la sociedad. Por ejemplo, los ingleses tienen estudios bien interesantes del tipo de información que se publica en los medios. Cuando hay un feminicidio en Inglaterra, lo que se publica es una especie, no de cortina, pero se desvirtúa o se desvanece quién fue el agresor. Porque si publicas como periódico, chico comete un feminicidio en casa, podrías generar una especie de histeria colectiva o generar un miedo particularmente. Por eso en la teoría del framing que solemos trabajar en psicología social, se estudia bastante cómo se presenta la noticia. Pero claro, no es una forma de informar. El problema pasaría cuando son diarios más sensacionalistas, ¿no? Que sería el framing de interés, ¿no? Como pueden ser ciertos diarios que ponen fotos, encabezados pues, polémicos y todo ese rollo. ¿Qué podemos hacer nosotros desde los medios de comunicación para, por una parte, no promover más violencia y, si se pudiera, incluso promover la cultura de la paz? Por ejemplo, construir noticias dentro de lo que se conoce como el framing de atribución de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en principio se puede reportar la nota, pero se reportará como una forma de crítica, ¿no? De tratar de comprender realmente qué es lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Por eso hay como que hay 5 tipos de framing. Ahorita no sé si me voy a acordar de todos, pero uno de ellos es el de atribución de responsabilidad. Cuando publicas las noticias en ese tipo de framing, publicas un cierto tipo de información que puede hacer hasta las personas reflexionar, por ejemplo, que es diferente al sensacionalista, ¿no? Donde publicas pues notas amarillistas y este rollo, ¿no? El framing viene siendo, se puede traducir como encuadre. Eso es, sí. La teoría del encuadre, ¿no? Eso es, sí. Es decir, cómo encuadras, qué tipo de encabezado pones, cómo describes la noticia, cómo describes el hecho violento, etcétera. Bien, yendo a otros campos, Hiram, tú estuviste en el País Vasco estudiando tu doctorado. Sí. Tu tesis de doctoral, digamos, la línea de investigación con la que iniciaste este tema, ¿de qué fue? Sobre violencia relacionada con el narcotráfico, particularmente. A propósito de eso, en España se ve como muy exótico, no decía la palabra correcta, pero hay mucho sensacionalismo o se ve como muy exótico el país, nuestro país, en el tema de la violencia. O sea, la forma en cómo nos perciben en el país europeo, en los países europeos, particularmente España, es como un país en llamas. No sé si fue tu experiencia. Sí, a ver, es que, no, pues también, al final de cuentas, pues, depende mucho del tipo del medio, ¿no? Pero por lo menos cuando yo estuve viviendo allá, pues fue, si no me equivoco, la segunda fuga del Chapo que me tocó. Si se estaban pasando cosas en México y sobre todo con la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que eso fue lo que tuvo, yo creo, mayor impacto, ¿no? Pero ojo, también por las personas que me ha tocado conocer, luego hay personas que piensan de forma diferente México, ¿no? Pero bueno, también es porque no han sido directamente víctimas de un fenómeno de la violencia, ¿no? Claro, cada quien le cuenta como le ve en la feria, ¿no? Digo, yendo a la frase coloquial ahora. Sí. En España hay, para salirnos un poco de nuestro contexto y ver en perspectiva la violencia, hay algunos fenómenos con ETA o con la guerra civil en donde el país se fragmenta, ¿no? Hay una polarización. Y entonces vienen las políticas del perdón, ¿no? Que algunos las aplauden, otros se sienten incluso se sienten indignados, ¿no? ante este tipo de políticas. El perdón, yo no sé si en México se ha tomado esto o si valdría la pena tomarlo en algún momento con algún fenómeno particular violento, pero ¿qué tanto el acercar a la víctima con el agresor, el tratar de restablecer el tejido social a partir del perdón ha sido positivo en el mundo? No, bastante positivo. A ver, primero, yo creo que lo que será justo decir es que si hay una escuela o un país que ha aportado mucho a los estudios de violencia es Colombia. Y hasta donde llega mi comprensión de la literatura, ellos han concluido que no hay que seguir estudiando la violencia, sino qué hacer frente a la violencia. Okay. En ese sentido, los estudios del perdón, la reconciliación, la amnistía son muy buenos, pero han dado efectos positivos, pero ojo, el perdón colectivo, no el interpersonal que trabaja la psicología en términos de pareja. No, hay todo un perdón colectivo en donde tiene la función de retejer el tejido social. ¿Cuál es el problema?
pues que hay que hacer ciertas cosas como instituciones o como Estado para poderlo promover, ¿no? En México, si no me falla la memoria, es cuando inicia el movimiento de la 4T que se hicieron estos congresos, pero Ajá. ¿cuál es el problema de eso? La política de abrazos no balazos y demás. Eso es, que tienes que preguntarle realmente a la persona que ha sido afectada sobre la violencia. Claro. En ese sentido, por ejemplo, los estudios que hay sobre el perdón y reconciliación, algunos sí reportan la perspectiva de las víctimas, pero claro, no, hay ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿bajo qué condiciones una persona tendería a reconciliarse con su agresor? Uh-huh. Por lo que yo he leído, por lo que yo he visto es, por ejemplo, dependiendo del tipo de justicia. Hay víctimas que quieren una justicia punitiva y que quieren que el que cometió la ofensa reciba un castigo. Hay otros estudios, por ejemplo, yo leí uno de Higgins en el Congo, en donde lo que busca la persona que fue afectada por la violencia, contar su historia y la promesa de la reparación del daño, pero sobre todo de que no se repita particularmente. Entonces esos estudios lo que han hecho o demostrado que realmente se puede retejer el tejido social. Ajá. Pero claro, hay un coste que hacer, ¿no? Como hicieron en Chile, por ejemplo, las comisiones de verdad y de justicia, porque precisamente hay que hacer una reconstrucción de los hechos y todo ese tema. Tiene que venir de la voz de las víctimas, o sea, hay que recoger el sentir de las víctimas finalmente, ¿no? Para poder generar esta reparación del daño o esta política pública en donde vamos a ir hacia el perdón, pero ¿cómo vamos a construir ese perdón o ese... Claro, Ajá. porque al final de cuentas, a ver, por ejemplo, si vemos los estudios que hay, que es con población general, pues puedes ver que hay mayor tendencia al perdón, ¿no? Aunque bueno, en Latinoamérica por lo menos, la literatura que hemos revisado, no hay una tendencia a que las personas perdonen, y lo que yo he visto concluido es por los tipos de delitos, ¿no? Entonces es importante tener la experiencia, ¿por qué? Porque hay que saber bajo qué condiciones una persona podría perdonar. Pero insisto, lo que hemos visto es que en Latinoamérica es como que más impensable por el tipo de delito. Y que finalmente quien comete el delito, ya sea hablando de las dictaduras sudamericanas, del narcotráfico Colombia-México, de cualquiera de los problemas que hemos vivido en Latinoamérica, el que ejerció la violencia, el que desapareció a una persona, el que mató al familiar, el que vive a 3 cuadras, ¿no? Y está ahí, y lo veo, y está pasando, y o sale en la tele, o yo qué sé, ¿no? Y supongo que eso lo hace mucho más complicado. Sí, es más, e inclusive, por lo menos, como el caso del Congo, que lo documentó Higgins con un estudio que hizo sobre los tipos de justicia, él encontró que no solamente es la reparación del daño, algo que era muy importante para las víctimas era la detención, no solamente del quien cometió el homicidio, sino de las personas que daban la orden para cometerlo. Claro. Entonces, si hay un político implicado, tiene que recibir justicia. Cuando hay una transición de gobierno y no se cumple con la ley como debe de ser, que se puede proteger a ciertos personajes, se pierde la tendencia a perdonar. Precisamente. Por eso son procesos muy complejos, y el problema de abrirlos, ¿cuál es? Puedes abrir el tema, pero las víctimas individualmente pierden bienestar. Ajá. Probablemente se gane bienestar colectivo, como un artículo que tiene Darío Páez, pero en términos individuales se pierde mucho bienestar. Claro, porque si en el proceso del duelo, porque puede que estén atravesando por ese proceso, se reabre, se corta o se trastorna pues ese proceso que está llevando la persona particular que sufre violencia, ¿no? Supongo. Sí, eso es. Nosotros andamos como haciendo un estudio sobre eso precisamente. Ajá. Estamos queriendo trabajar para ver, ojo, bajo qué condiciones, porque luego también cuando se trabaja, se puede malinterpretar que buscas que las personas, pero no, lo que queremos preguntar es precisamente bajo qué condiciones familiares de víctimas de la violencia pudieran pensar en perdón. Claro, porque luego se piensa, hablamos de perdón, inmediatamente hablamos de amnistía, inmediatamente hablamos de hacemos que no pasó nada. Eso es precisamente. Y no necesariamente, ¿no? O sea, para poder perdonar, para poder cerrar ese capítulo y abrirme a otros capítulos de mi vida, necesito que el agresor o la persona agresora le pase esto. Sí, eso es. Entonces, la verdad que sí es medio complejo, pero por lo menos por los estudios que me ha tocado leer, sobre todo en Colombia, pues está este chico Wilson López, de también, te digo, en el Congo, Higgins, ¿no? Entonces sí puedes llegar a un punto en el que se puede retejer, pero tiene que haber ciertas condiciones. Si no las hay,
no vale ni la pena tocar los temas, que precisamente es lo que queremos poner a prueba, bajo qué condiciones. Y esas condiciones se pueden cumplir, si no es innecesario hacerlo. En Coahuila ustedes están investigando en torno a la violencia, igual que en estos países de los que nos están hablando. ¿Qué tanto los gobiernos, que finalmente son los que toman las decisiones, por lo menos estructurales en este sentido, escuchan a la academia, a estas personas que están estudiando la violencia particularmente en este caso? Fíjate que, lo tengo que decir, ahora que tuvimos el acercamiento con el CEAF, la verdad que les interesó el proyecto, se han implicado, lo revisaron, nos van a dar feedback sobre las cosas que queremos hacer. Es decir, a mí pues sí, la verdad me ha gustado mucho que les importó el proyecto, porque no, hay temáticas que son prioritarias para la sociedad, y nosotros creemos, porque somos un grupo de docentes de la facultad, que es un problema importante a atender particularmente. ¿Se juntaron con quién, perdón? Con el CEAF, con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. Ok, del gobierno del estado de Coahuila. Sí, aquí que está cerca de Rectoría por la calle Sinaloa, y no me acuerdo cuál es la otra calle. Ya. Bien. Ese es el caso particular, y es lo ideal, ¿no? O sea, que finalmente las decisiones se tomen de la recolección de un trabajo de campo de manera sistemática, con enfoque científico, para reducir el rango de equivocarnos, ¿no? Sí, y sobre todo, la verdad, que sí se impliquen. Por ejemplo, también otra colega, la doctora Verónica, se acercó a trabajar al penal varonil, y ahorita está trabajando en el penal femenil, y la verdad que sí es interesante cuando hay esa disposición, porque al final de cuentas hay cosas que se tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, dar una buena atención, ocupas medir bien ciertas cosas para saber en qué cosas son más importantes trabajar, para recuperar un poco de bienestar, en qué cosas no, etcétera. Iram, estamos hablando sobre la violencia y nos hemos enfocado en cuando ya se ejerció, ¿no? Cuando se está ejerciendo. ¿Qué hacer para prevenirla? ¿Qué es lo que nos dicen estos estudios? ¿Qué políticas públicas han sido exitosas para prevenir la violencia y tener sociedades pues, con más paz? Pues es complicado, la verdad. Por ejemplo, generar, a pesar de que luego no les suelen tener como que fe, pero currículas dentro de una cultura de paz, ¿no? Recordemos que lastimosamente, para peor o mejor, en México nuestros niños, por ejemplo, y niñas, están constantemente bombardeados de imágenes de violencia, ¿no? Lo escuchan, la violencia lastimosamente es parte de nuestras conversaciones, de la vida cotidiana. Entonces, generar esos procesos de educación sobre una cultura de paz puede ser importante precisamente, ¿no? Y evidentemente, pues, también haciendo algo en la estructura, ¿no? Porque al final de cuentas se van replicando, y nuestros niños y nuestras niñas pues se van construyendo en esos ambientes, ¿no? Que pudieran no ser muy benéficos precisamente. En algún momento leí que Colombia había echado mano de las artes, de la cultura, para la restauración de la paz, para la restauración del tejido social, digamos. ¿Qué tanto las artes, la cultura pueden ayudar a estos procesos? Sí, eso es, porque le generas otro tipo de gustos a los jóvenes, ¿no? Por lo menos, si lo piensas desde esta idea que no es del todo clara, ¿no? Porque ese es un problema en las ciencias sociales. La narcocultura. Quien escucha corridos o quien tiene preferencia va a ir a hacer, no necesariamente, o sea, puede que en la condición de gusto, pero ¿cuál es el problema? La condición del consumo. ¿A qué consumo tienen acceso nuestros jóvenes? Bueno, pues en ese sentido la sociedad es importante que les da a los jóvenes formas de consumir que puedan ser más benéficas y que entren en otra categoría. Yéndonos a temas como más filosóficos, Iram. ¿El ser humano es violento por naturaleza o el ambiente es el que lo hace violento? No, pues a ver, es bien polémico. Si lo ves así en términos muy filosóficos, pudiéramos pensar que en cierta medida sí, ¿no? Porque necesitamos ciertas ideologías, como por ejemplo la creencia del Dios, para regular nuestros comportamientos, ¿no? Si haces cosas malas, te van a pasar cosas malas. Entonces es un regulador, ¿no? Pero si lo vemos desde el campo más social, a ver, el medio ambiente precisamente puede ser promotor o regulador de comportamientos violentos.
Es como, por ejemplo, cómo funcionan las emociones. Cómo regulas comportamientos individuales y en privado a través de la culpa. Y cómo regulas comportamientos colectivos a través de la vergüenza particularmente. Es decir, también hay esos mecanismos, la sociedad es regulador de los comportamientos de las personas. Ajá. Y entonces en este sentido, ahora que hablas de la culpa, de la vergüenza y demás, digo, pues la religión, independientemente de que creamos o no creamos, tiene su función social en temas de violencia, ¿no? Eso es precisamente, podrán decir lo que quieran, pero es un regulador precisamente de conductas morales. ¿No? Acá ahí lo vimos con este chico, con el Emmanuel Kant, ¿no? Que lo que hizo Kant fue, ¿no?, estas ideas religiosas mandarles al mundo secular, ¿no? Estos imperativos y todo este rollo, ¿no? Imperativos categóricos y todo eso. Ajá. Iram, para estudiar sobre la violencia, si alguien que nos está escuchando, viendo, le interesa, digamos, estudiar en torno a la violencia, a la cultura de la paz y demás, ¿cuál es ese camino, particularmente en tu experiencia dentro de la academia? Y luego vamos a ver otros, pero dentro de la academia, ¿cuál es ese camino a seguir en el que uno se puede adentrar en estos ejercicios de indagación y de generación de conocimiento? Para mí el más importante sería el aspecto histórico, porque realmente la sociedad se ha ido construyendo y reconstruyendo, y dependiendo del momento histórico hay ciertas formas en cómo se vive y se entiende un fenómeno como puede ser la violencia. Entonces realmente es importante conocer la historia del fenómeno para poder comprender por qué tenemos la violencia que tenemos en la actualidad, porque realmente esto ha ido cambiando. Por ejemplo, el bullying, ¿no? Antes nos preocupaba el bullying que se vivía en un espacio físico, cuando acababa la escuela se terminaba, pero ahora tenemos el ciberbullying. Claro. O sea, la 24/7, ¿no? Eso es. Te vas de vacaciones y ahí sigue tu bully, está ahí conectado y probablemente lo tienes entre tus contactos y demás, ¿no? Eso es, por eso para mí el aspecto histórico de la violencia, porque esto ha ido cambiando constantemente. Ajá. Y para hacer un cambio, ¿desde qué espacios se pueden hacer? Desde la academia, ya nos estuviste platicando cómo investigador social se pueden generar conocimiento, vinculación con gobierno y demás, pero ¿desde qué otros lugares podemos hacer el cambio según el espacio que ubiquemos? Un chavo de secundaria, una madre trabajadora, un padre trabajador. ¿Qué podemos hacer para tener una sociedad menos violenta? Es que, bueno, creo por lo menos, y fíjate que me tocó leer un artículo sobre factores de protección y factores de riesgo para el consumo de alcohol en Argentina. Hicieron una comparación entre jóvenes que estudiaban y jóvenes que trabajaban para saber quiénes tenían mayor riesgo de consumir alcohol. Bueno, yo, por como vi el artículo, pensé que iban más por la clase trabajadora. Ajá. No, los universitarios bebían más. Y la explicación es hasta curiosa, porque había más bares y más acceso al consumo de alcohol, a diferencia de los jóvenes que trabajaban, particularmente los universitarios, tenían más riesgo de consumir alcohol porque tenían más acceso a él en su espacio particularmente. Okay. En ese sentido, muchas cosas recaen en la sociedad, por ejemplo, recuperar espacios para que los jóvenes o la sociedad, las familias puedan estar en ellos, convivir, etcétera. Espacios públicos. Eso es, hay estrategias que sí se pueden implementar, no recuperar, porque ¿qué es lo que pasa cuando hay espacios baldíos? Teóricamente hay algo que se llama la teoría del triple riesgo delictivo. Tú puedes generar la oportunidad del delito. No, pues si está baldío, si no hay nada, hay probabilidad de que la persona pueda delinquir, ¿no? Pueda cometer un acto violento, etcétera. Entonces va desde una parte muy colectiva a una parte muy individual, ¿no? Pero realmente siempre está esa polémica, ¿no? El Estado debe ser o no paternalista. No sé si paternalista o no, por lo que sí tengo claro es que el Estado tiene que darnos cosas a los individuos porque es importante. Generar las condiciones, y una de ellas, y me llama mucho la atención, es permitir que los espacios públicos sean habitables y apropiados por la gente del entorno, que los sienta otra vez propios, que viva en ellos, y entonces esto puede ser benéfico para la cultura de la paz. Eso es precisamente, y no solamente para la cultura de paz, es hasta para que la sociedad se implique. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que tomemos partido de las cosas? Porque luego pareciera que hay fenómenos que no nos corresponden, pero porque precisamente en ocasiones, cuando no hay un sentido de comunidad, de pertenencia, las personas no suelen hacer cosas positivas por los individuos. Y uno de ellos puede ser no implicarse, por ejemplo, en la violencia.
Claro. Es una parte que es interesante. Ubicarnos como hermanos de esta propia sociedad y entonces lo que le pasa al otro me importa porque es parte de esta comunidad, un poco por ahí. Eso es precisamente, pero bueno, no, el tema es complicado ya porque con estas nuevas formas en cómo vemos que la sociedad va fluctuando, pues pareciera que cada vez las personas pelean más por microcosmos, ¿no? Por derechos más de grupos más pequeños, etcétera, ¿no? Esa idea. Ensimismarnos cada vez más. Eso es esa idea colectiva que teníamos en los años 70, 80, de las ideologías dominantes, el Estado, la religión, daban un sentido más homogéneo, ¿no? De la colectividad, pero ahorita pareciera que transitamos como cada vez a más microcosmos, subgrupos y todo este rollo. Ajá. Irán, finalmente, ¿dónde te leemos? ¿Dónde podemos acceder a más información en torno a estos temas? A ver, si alguien pues, le llegara... A ti particularmente, pero también a estos otros autores de los que estuviste citando. Mira, por ejemplo, si es como que algo teórico, pienso que lo más importante es leer sobre teoría. Por ejemplo, si es sobre violencia y narcotráfico, está Luis Astorga, que sabe bastante sobre violencia y narcotráfico. Ajá. Narcocultura, está ese chico también que se llama Neri Córdoba. Luego hay autores como que más clásicos también. Está Ignacio Martín Baró, que tiene una idea interesante sobre la violencia. En Colombia, de los que he visto que más están como que representando Wilson López. Entonces, hay una cantidad de gente que se ha dedicado a tratar de entender el fenómeno de la violencia. Y particularmente tus estudios se pueden acceder a través de... Lo pueden buscar en esta página de ResearchGate o de el Google Scholar también. Irán, yo lo tengo como Irán Reyes-Sosa. Ok. Para el tema de las citas y eso. Va, claro. Muy bien, pues muchas gracias, Irán, por estar acá con nosotros platicando sobre esto. Esta es tu casa y aquí nos estaremos viendo en otras ocasiones. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto. Les invitamos a que nos den manita arriba, que activen la campanita, que nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Yo soy Jesús Cervantes, Doralí Castillo en la producción. Les invitamos a que sigan viendo más episodios de Contrapuesto. Hasta luego.